Queridos y queridas, muy buenos días. Un lunes más, 7 de noviembre. ¿Cómo se nos fue el año? Nos quedan menos de 60 días como para poder evaluar el año, pero también tomar y hacer todas las correcciones posibles de todo aquello que podría habernos afectado negativamente y buscar la dirección de Dios para terminar bien el año, para comenzar bien el próximo. Recuerda que todo lo bueno de este año lo vas a tener que llevar al próximo. Pero todo lo malo, déjalo a los pies de Cristo, porque no necesitas llevarlo para el próximo. Soy Horacio González, pastor de Union Church en la ciudad de Viña del Mar, la iglesia Viña de Viña del Mar. Y estamos en este lugar privilegiado del escritorio del pastor, donde buscamos a Jesús y estamos tratando de tener una comunión con Él a través de la palabra, aprendiendo en esta serie, viviendo el Éxodo, en donde pinceladas tenemos en cada uno de los capítulos o textos que hemos elegido en este maravilloso libro. Y tú puedes ver los capítulos anteriores en el canal YouTube de Union Church y vas allí a encontrar ya con 5 capítulos que están editados y este es el 6º episodio. 2 textos o 2 fracciones de reflexión vamos a ver hoy día. Hemos visto todo el llamamiento desde el nacimiento, el llamamiento, las objeciones al llamamiento que tuvo Moisés, los asuntos pendientes que estaban allí, la desobediencia del faraón y la frustración de Moisés y cómo Dios insiste en que vaya delante de faraón cuando ya eran prácticamente pensionados por sus edades. Pero hoy día vamos a hablar acerca de Éxodo 10, verso 27, que te invito a escuchar, a leer y, por cierto, a reflexionar. El Señor hizo que el faraón se mantuviera intransigente y que no los dejara salir. ¡Wow! Si nosotros leemos los capítulos 7 al 11, ustedes vieron que me salté varios capítulos, relatan o son la sucesión de las plagas que Egipto tuvo que sufrir. En todos estos episodios hay un factor común que se repite una y otra vez: la intransigencia o la dureza del corazón del faraón. Y desde joven, cuando leí esta historia, siempre tuve que profundizar un poquito y hacer muchas preguntas a quienes eran en ese entonces mis tutores o quienes me mentoreaban o quienes me enseñaban. La lectura de esos hechos siempre me generaron cuestiones teológicas profundas, porque repetidamente se indica que el Señor es quien hizo que el corazón del rey fuera duro e impidiera la salida de su pueblo. Y esto a mí, por lo menos, no sé si a ti, en algún momento me produjo una tensión y quiero compartírtela. Porque me planteó un difícil y creo que nunca resuelto problema entre, por un lado, la soberanía de Dios y, por otro lado, la libertad del ser humano. Ahora, para aquellos que acostumbran ver el universo en blanco y negro, sin matices de colores, todo está claro, no hay problema. Pero yo nuevamente me encuentro con el misterio. Aquello que mi mente infinita no puede ni procesar ni comprender a cabalidad. Siempre he sospechado que nosotros, por nuestra educación tan influenciada por el pensamiento griego, tenemos la tendencia de pensar de manera excluyente. Por ejemplo, si Dios es soberano, el hombre no puede ser libre. O si el ser humano es libre, no sabemos qué hacer con la soberanía de Dios. En mi humilde opinión, y solamente la presento a ti con humildad, no tiene mucho valor mi opinión, porque es nada más que la mía, es que Dios es 100% soberano y el ser humano 100% libre. En esto radica el misterio. Eso, sin embargo, es otro tema. Algún día lo trataremos y profundizaremos en él. Ahora, al margen como tú y yo balanceemos esta tensión entre la soberanía y la libertad, lo cierto es que el corazón del faraón se volvió duro. Eso es lo que dice el texto. Se volvió intransigente hacia la voz de Dios, sin importar todas las señales y todos los prodigios que hiciera Dios a través de estas plagas que hemos mencionado y que están allí relatadas. Como tantas veces, esta persona de la Biblia es un buen espejo para nosotros, donde nosotros nos podemos mirar. ¿Cómo podemos mirarnos en este relato, en esta experiencia de las personas que están allí? Y reflexionar sobre lo que el espejo nos devuelve. Porque el rey
me hace pensar hasta qué punto yo mismo estoy permitiendo que mi corazón se endurezca, se vuelva intransigente ante los requerimientos del Señor. La dureza del corazón es un proceso, no es algo que aparece de un día para otro. Todo comienza por ignorar la voz de Dios, por perder comunión, contacto, donde está la fuente de revelación, nosotros interrumpimos esa conexión. Al principio es molesto convivir con ella debido a la persistencia de Dios. Sin embargo, si uno se resiste un tiempo suficiente, la voz de Dios se va acallando y el corazón se vuelve cada día más y más insensible y duro e intransigente. No sé si lo has vivido, espero que no, pero probablemente sí has vivido y conocido a alguien que lo ha experimentado. Finalmente la voz de Dios desaparece totalmente, no porque deje de hablar, sino que porque dejamos de oír. Y ya no encuentra eco en nuestra vida y menos en nuestras decisiones. Es como una especie de esclerosis espiritual, endurecimiento, que bloquea totalmente nuestro corazón, lo vuelve de piedra, insensible a Dios. Faraón es un aviso para los caminantes como tú y yo, porque nos indica lo peligroso que es cerrar los ojos y cerrar los oídos al corazón de Dios. Cerrar nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos a Dios. No responder con presteza, con rapidez a sus demandas. Permitir que la insensibilidad espiritual crezca en nosotros y crezca en nuestro corazón hasta que lo endurezca total y definitivamente. Ningún seguidor, ninguna seguidora de Jesús está a salvo de este peligro. Por eso es importante considerarlo hoy de rodillas delante del Señor. Entonces, querido y querida, terminando este primer hito, ¿qué evidencias de dureza hay en tu corazón? ¿Puedes identificar algo en tu temperamento, en tus actitudes, en tu manera de responder, en tus sentimientos, en cómo hablas, cómo actúas, en las prioridades por las cuales estás moviéndote, en cómo resuelves tus conflictos y tus diferencias con los demás? ¿Puedes identificar algún signo o alguna evidencia de durezas en tu corazón, de piedras allí, de esclerosis, de manifestaciones, aunque sean muy incipientes? ¿Estás sufriendo ya algún dolor por ello? ¿Alguna secuela? ¿Te impide movilizarte de una manera, poder mover todo tu cuerpo, tu intelecto, tu corazón, tus emociones, gestionarlas, etcétera, etcétera? Porque esas durezas ya están provocando en ti algún efecto no deseado. Te invito a reflexionar. Le pido al Espíritu Santo que te ayude de la misma manera como pido que me ayude a mí, porque esto está presente o puede estar presente en todos los hijos y en todas las hijas de Dios. Amén. Entonces podemos hacer un alto de nuevo porque llegamos al término de la primera parte y nos tomamos un cafecito en esta mañana como solemos hacer cada lunes. Yo por lo menos te recomiendo que en las mañanas tomes un buen café, siempre es bueno. No, si tienes problemas de sueño y cosas por el estilo, deja de tomar café. Después del almuerzo puedes tomar alguna otra infusión que te haga bien. Pero esta es la manera como nos separamos un ratito en este break para poder acordarnos de dos fechas importantes. Además de nuestra comunión dominical todos los domingos a las 11 de la mañana en el templo. Y queremos invitarte para que sea presencial. Es muy distinto adorar presencial que virtual. Vamos a compartir algo relacionado con eso para que tú puedas considerarlo también. Distinto es si estás lejos en otra ciudad o estás enfermo, impedido. Pero sí, cada domingo. Y en 2 domingos vamos a tener durante este mes de noviembre una fiesta familiar en donde todos aquellos hermanos que se han incorporado a la iglesia y que han tomado la decisión de plantarse en ella van a ser presentados. Y también con posterioridad a eso vamos a tener la oportunidad de poder presentar a todos los bebés que no han sido presentados y que han llegado a la familia de Junior Church. Así que está atento a las noticias, a las fechas para que puedas participar y para que puedas disfrutar en comunión en el cuerpo del Señor. Presentación de bebés y plantados o bienvenidos a Junior Church. Seguimos con el episodio 6, el hito siguiente, 2 de este día.
Y ahora saltamos a Éxodo 14. En el capítulo 14 de Éxodo, verso 11, dice así: ¿Es que no había sepulcros en Egipto para que nos hicieses venir a morir en el desierto? ¿Para esto nos has sacado de Egipto? ¿No te decíamos allí que nos dejaras en paz sirviendo a los egipcios, pues más nos valía ser esclavos suyos que morir en el desierto? Te pongo en contexto. En el hito pasado nos quedamos cuando el faraón endureció su corazón. Pero sabemos el resultado, que finalmente, cuando viene el ángel y mata a todos los primogénitos y salva a los primogénitos del pueblo de Israel porque habían marcado sus dinteles con sangre del cordero, sale todo este millones de personas hacia la tierra prometida. Camino a esta tierra prometida se encuentran, siendo perseguidos por los egipcios, con una barrera imposible de salvar, que es el mar Rojo, y tienen que atravesarla, y ahí están, que están en esa escena cuando se produce este diálogo, cuando es este reclamo que todo el pueblo pone sobre Moisés. La verdad es que el texto nos habla de miedo, el texto nos habla de terror. El texto nos habla de un miedo, de un terror que extremado es muy intenso. Y a menudo, cuando es tan intenso, provoca pánico, pero también provoca un contagio colectivo. Y eso es siempre un polvorín. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que el pánico tiene que ver con esto, con un terror, con un miedo colectivo y contagioso. Y eso es lo que experimentó el pueblo de Israel cuando se encontró entre los egipcios y el mar. Y una de las consecuencias del pánico es que a ti, a mí y a ellos también les pasó que distorsionan la realidad. El pánico nos hace distorsionar la realidad. Y esto lo vemos evidentemente en el relato, porque el pueblo se olvida de la intervención de Dios milagrosa sobre ellos hace unos días realizada cuando los sacó de Egipto, salvando a sus primogénitos y permitiendo que salieran por allí. Y por otro lado, la distorsión de la realidad les hace ver e idealizar el estado anterior de esclavitud en Egipto. Y empiezan incluso a desearlos. Durante semanas habían experimentado cómo Dios actuaba en forma sobrenatural en favor de ellos y sobre ellos, y cómo los preservaba de la muerte, y particularmente de la muerte de los primogénitos. Ahora, sin embargo, cuando por primera vez tienen que ejercer confianza, cuando por primera vez tienen que ejercer dependencia del Señor, entran en un estado de pánico. Y expresan su arrepentimiento de haber dejado el país, expresan su arrepentimiento de haber dejado la esclavitud y desean volver a vivir eso. Porque el pánico, te puede ocurrir a ti y a mí, y a ellos definitivamente les ocurrió, bloquea la capacidad de pensar, bloquea la capacidad de reflexionar y de valorar cómo Dios ha sido fiel en el pasado reciente con ellos y tomar riesgo de confiar en Él por la situación presente que se proyecta al futuro. Ante el mar por un lado y los egipcios por el otro, a ellos que experimentaron todas estas maravillas y señales de Dios en su favor, los controla el pánico. Ahora, como siempre, es fácil juzgar a los pobres israelitas porque tú y yo no estuvimos allí, ni no somos capaces de ponernos en sus zapatos, y estamos cómodamente en nuestra casa hoy día reflexionando sobre esta situación. Sin embargo, cuando nos miramos en el espejo de este relato y empezamos a ver lo que el espejo nos muestra, me veo forzado, y quiero compartirlo contigo, en cuántas ocasiones no he reaccionado con el mismo pánico, mayor o menor grado, que los israelitas hicieron. Ha habido situaciones que me he encontrado literalmente hablando o viviendo entre el mar y los egipcios que me persiguen. Y me doy cuenta de que no estoy exento de caer en un estado de pánico. Un estado de pánico que me haga olvidar y que me haga perder la perspectiva de todas las veces que el Señor ha intervenido en mi vida y a mi favor.
que difumine, o sea, que haga así como que disipe la claridad de su fidelidad, de su intervención, que me haga buscar salidas desesperadas, planes A, B, C, salidas locas, e incluso añorar los tiempos cuando no vivía en el Señor, cuando vivía sin Él. Querido, pienso que el único antídoto contra el pánico es pararse, es respirar hondo y centrarnos en la fidelidad y en la misericordia de Dios en el pasado mismo de nuestra propia experiencia personal. Mira en mi memoria el Salmo 103, bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, querido y querida, reconocer tantas y tantas veces en la que Dios intervino de un modo sobrenatural y en fe comenzar a andar hacia nuestro mar rojo particular y personal. Y agrego, y veremos las aguas abrirse. No creo que deba sentir vergüenza del miedo que surge cuando me encuentro entre el mar y los egipcios. En absoluto. El problema no es tener miedo. El problema es que como resultado de ese miedo, tengo que aprender a reconocerlo y a entregárselo al Señor y confiar en Él, en su fidelidad y en su misericordia. Entonces comparto contigo unas preguntas para finalizar la reflexión de hoy. Entre el Mar Rojo y los egipcios, ¿qué deberías hacer al respecto? ¿Cómo puedes caminar? ¿Puedes identificar el Mar Rojo por un lado y los egipcios por otro hoy en tu vida? ¿Y qué vas a hacer? ¿De qué modo la fidelidad de Dios que está allí, que en el pasado te asistió, puede ayudarte hoy para caminar sobre el mar, esperando el mar abierto y llegar seguro al otro lado? ¿Cuán presentes debes tener aquellos hechos de tu vida en donde la manifestación poderosa y milagrosa de Dios se hizo presente y evidente para poder sostener la lucha de hoy, la tensión de hoy? Recuerda en estos momentos y recuerda esos momentos, aférrate a Él y sigue agregando estos tesoros a tu historial para que cuando tengas que enfrentar otro problema, otro mar rojo, perseguido por egipcios, otro camino que aparentemente no tiene salida, puedas recordar que Dios sigue siendo fiel. Dios, te damos gracias por tu fidelidad. Te adoramos y te bendecimos. Derrámate sobre nuestras vidas, Espíritu Santo, derrámate sobre nuestras vidas y ayúdanos a entender que tu fidelidad no cambia. Tu fidelidad no sostiene. Tú no eres de dobleces. Tu fidelidad sobre tus hijos es para siempre. Te adoramos. Eres increíble. En el nombre de Jesús. Amén. Comienzo a despedirme invitándote para los domingos a las 11 horas. Acuérdate los miércoles, oración e intercesión. Prepárate para el tiempo de plantado. Vamos a invitar a toda la familia de la iglesia para pasar un tiempo juntos ese día. Resérvalo, no sé lo que te vamos a pedir, pero una ensalada, unas papitas, esto que lo otro, pero vamos a compartir aquí en la iglesia todos juntos. Y también después vamos a disfrutar de la presentación de bebé. Mientras tanto, me despido parcialmente, Dios mediante, para encontrarnos en este mismo lugar el próximo lunes. Que tengas una semana espectacular. Chao, chao. Dios te bendiga. Thank you.